Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Una de las cosas que tenemos que entender es que separados de Cristo nada podemos hacer, ¿verdad? Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. La intención de Jesús, ¿verdad?, es sanar tu corazón, ¿verdad? Fíjese que si usted mira al otro lado, hay unos 1.500 personas, ¿verdad? Si usted va a chequear el corazón de esas personas, están dañados, están heridos, están resentidos, ¿verdad? Pero están buscando una solución a sus problemas, que lo buscan en el alcohol, lo buscan en la droga, lo buscan en la música heavy metal, en tantas cosas, pero realmente no les alimenta el espíritu. Entonces la intención de Dios es que nosotros recibamos esta palabra en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, ¿verdad? Y la primera obra que Dios quiere es que tú le entregues tu vida. La primera obra que Dios quiere es que tú le entregues tu corazón, ¿verdad? Que tu corazón sea sanado. ¿Qué cosas habrán ahí en tu corazón? ¿Qué cosas habrán en tus pensamientos, en tu espíritu? ¿Verdad? Entonces Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es?